Hay algo que muchas mujeres no entienden cuando un hombre comienza a ignorarlas. Piensan que el silencio de él significa poder. Piensan que ese hombre frío, distante, que tarda horas en responder un mensaje o que actúa como si no le importaras, tiene el control de la situación. Pero déjame decirte algo con toda honestidad. La mayoría de las veces no es poder, es miedo. Miedo a sentirse vulnerable. Miedo a no saber cómo manejar a una mujer que sabe lo que vale. Miedo a perder el control emocional que tanto tiempo le enseñaron a proteger. Hace algunos años escuché a una mujer decir algo que me marcó profundamente. Daniel, el hombre que más me ignoró fue el mismo que después no supo cómo olvidarme. Y ahí entendí algo poderoso sobre la psicología masculina. Muchos hombres se esconden detrás de la indiferencia porque su ego no sabe cómo enfrentar a una mujer segura. Hoy quiero revelarte cuál es realmente la debilidad más grande de un hombre que te ignora. Hay algo que muchas veces se malinterpreta en las relaciones humanas y es el silencio. Porque cuando un hombre deja de llamar, cuando responde con frialdad, cuando parece distante o indiferente, muchas personas interpretan ese silencio como poder. Como si ese hombre tuviera todo bajo control, como si su distancia fuera una señal de fuerza. Pero la verdad es que el silencio de un hombre no siempre es fuerza. Muchas veces es miedo disfrazado de indiferencia. Durante muchos años he tenido la oportunidad de escuchar miles de historias de hombres y mujeres que se acercan a contarme lo que viven en sus relaciones. Y algo que se repite constantemente es esta escena. Una mujer confundida preguntando por qué un hombre que parecía interesado de repente se vuelve frío. Empieza a responder menos, se vuelve distante, parece que se aleja emocionalmente. Y entonces la mente empieza a crear historias. Seguro ya no le importo. Seguro encontró a alguien más. Seguro soy yo la que no fue suficiente. Pero déjame decirte algo que he aprendido después de escuchar tantas historias y de observar también mis propios errores en el pasado. Muchos hombres no se alejan porque no sienten nada. Se alejan porque sienten demasiado y no saben qué hacer con eso. Recuerdo una conversación que tuve hace años con un amigo muy cercano. Él estaba saliendo con una mujer extraordinaria, inteligente, segura, con una energía que iluminaba cualquier lugar al que llegaba. Y un día, de repente, comenzó a alejarse de ella. Dejó de responder igual, empezó a poner excusas, se volvió distante. Yo le pregunté directamente, si te gusta tanto, ¿por qué te estás alejando? Y su respuesta fue brutalmente honesta. Me dijo, porque siento que no estoy a su nivel y si me enamoro más voy a terminar perdiendo. Ahí entendí algo profundo sobre la psicología masculina. A muchos hombres les enseñaron desde pequeños que deben ser fuertes, que no deben mostrar vulnerabilidad, que deben tener el control de todo. Pero cuando aparece alguien que despierta emociones reales, profundas, intensas, ese sistema de control empieza a temblar. Y cuando el control tiembla, algunos hombres hacen lo único que creen que los protege. Se callan, se alejan, se enfrían. El problema es que desde afuera ese silencio parece arrogancia, parece desinterés, parece desprecio, pero en muchos casos es simplemente un hombre que no sabe cómo gestionar lo que está sintiendo. Por eso es importante entender algo, el silencio no siempre es señal de poder. Muchas veces es señal de confusión, muchas veces es señal de inseguridad, muchas veces es un mecanismo de defensa. Porque el verdadero poder emocional no se esconde detrás de la indiferencia. El verdadero poder se encuentra en la capacidad de sentir, de hablar claro, de mirar a alguien a los ojos y decir lo que realmente pasa dentro de ti. Y cuando alguien necesita esconderse en el silencio para proteger su ego, no está mostrando fuerza, está mostrando su mayor debilidad. Hay algo que debes entender si realmente quieres comprender la psicología de muchos hombres, especialmente de ese hombre que a veces parece distante o indiferente. Y es que detrás de esa actitud muchas veces se esconde algo mucho más frágil de lo que parece, su ego. El ego masculino puede parecer enorme por fuera, pero por dentro suele ser sorprendentemente sensible. A muchos hombres desde pequeños se les enseñó que debían ser fuertes, que no debían mostrar debilidad, que tenían que ser los que controlaban la situación. Se les enseñó que su valor dependía de cuánto podían lograr, de cuánto podían proveer, de cuánto podían impresionar. Y sin darse cuenta, crecieron construyendo una identidad muy ligada a la aprobación y al reconocimiento. Recuerdo algo que me pasó hace años que me ayudó a entender esto con mucha claridad. Estaba en una reunión con varios amigos y uno de ellos
Estaba saliendo con una mujer que realmente le gustaba, pero en lugar de acercarse más a ella, empezó a actuar distante, incluso arrogante. No respondía rápido sus mensajes, a veces cancelaba planes, como si quisiera demostrar que él tenía el control. En un momento le pregunté, ¿por qué hacía eso si claramente estaba interesado? Su respuesta fue muy honesta, porque no quiero que piense que me tiene ganado. Ahí entendí algo muy importante. Muchas veces el ego masculino funciona como un mecanismo de protección. El hombre teme sentirse vulnerable, teme parecer demasiado interesado, teme que si muestra lo que realmente siente pueda perder poder dentro de la relación. Entonces crea una especie de juego psicológico donde aparenta menos interés del que realmente tiene. Pero ese juego nace del miedo, no de la seguridad. Porque un hombre verdaderamente seguro no necesita esconder lo que siente, no necesita fingir indiferencia para sentirse fuerte. La verdadera seguridad emocional no se sostiene en la distancia, se sostiene en la autenticidad. He conocido hombres que parecían invencibles por fuera, exitosos, carismáticos, admirados por todos. Pero cuando hablaban en privado sobre sus relaciones, aparecía otra realidad. Muchos confesaban que el rechazo les afectaba profundamente, que el hecho de no sentirse valorados por una mujer que les importaba tocaba directamente su orgullo. No porque fueran personas malas, sino porque durante años aprendieron a asociar su valor personal con su capacidad de ser admirados. Por eso el ego puede convertirse en su mayor debilidad. Porque cuando alguien logra tocar esa parte sensible, cuando alguien despierta emociones que desafían esa imagen de control, el ego empieza a reaccionar. A veces se defiende con silencio, a veces con distancia, a veces con actitudes frías que en realidad solo buscan proteger su orgullo. Pero la verdad es que el ego no sabe amar, el ego solo sabe protegerse. Y cuando un hombre vive dominado por su ego, termina perdiendo oportunidades valiosas de conexión real, de amor verdadero, de relaciones profundas que podrían transformarlo. Porque al final el ego puede hacerte sentir fuerte por un momento, pero también puede convertirse en el muro que te impide amar de verdad. Hay algo profundamente humano que muchas veces pasa desapercibido cuando hablamos de las relaciones entre hombres y mujeres, y es la necesidad de sentirse admirado. Aunque a muchos hombres les cuesta reconocerlo, existe una parte muy sensible dentro de ellos que anhela ser visto, valorado y reconocido. No hablo de halagos vacíos ni de inflar el ego sin sentido. Hablo de esa sensación profunda de que alguien observa lo que haces, lo que construyes, lo que intentas ser y lo aprecia. Durante años he tenido conversaciones muy sinceras con hombres de todas las edades. Empresarios, estudiantes, amigos cercanos, personas que aparentemente lo tenían todo bajo control. Y algo que me sorprendía era escuchar la misma frase repetirse de distintas maneras. Siento que nadie reconoce lo que hago. Muchos hombres crecen con la idea de que su valor está ligado a lo que logran, a cuánto trabajan, a cuánto pueden resolver, a cuánto pueden aportar a los demás, pero pocas veces reciben palabras que reconozcan ese esfuerzo. Recuerdo una conversación que tuve hace tiempo con un hombre que trabajaba jornadas larguísimas para sacar adelante a su familia. Era fuerte, disciplinado, de esos que rara vez se quejan. Un día me dijo algo que me dejó pensando, lo único que me gustaría escuchar de vez en cuando es que alguien esté orgulloso de mí. No estaba pidiendo admiración exagerada ni atención constante. Solo quería sentir que su esfuerzo no pasaba desapercibido. Y ahí comprendí algo muy poderoso sobre la psicología masculina. Muchos hombres viven con una especie de sed emocional que no siempre saben cómo expresar. No lo dicen abiertamente porque les enseñaron que pedir reconocimiento puede parecer debilidad. Pero esa necesidad sigue ahí, silenciosa, esperando ser atendida. Por eso, cuando un hombre se encuentra con alguien que reconoce sus virtudes, que observa sus cualidades, que aprecia sus logros, algo dentro de él cambia, empieza a bajar sus defensas, empieza a sentirse visto de verdad. Esto no significa manipular ni utilizar la admiración como estrategia superficial. Significa entender que todos los seres humanos, sin importar el género, necesitamos sentir que nuestra presencia tiene valor para alguien más. Pero en el caso de muchos hombres, ese reconocimiento tiene un impacto emocional muy fuerte porque durante años no lo han recibido. También he visto el efecto contrario. Hombres que constantemente son criticados, comparados o ignorados en lo que hacen, con el tiempo empiezan a cerrarse, a volverse distantes, a protegerse emocionalmente. No porque no quieran amar, sino porque sienten que cualquier esfuerzo será invisible cuando alguien reconoce lo bueno que hay en ellos.
Cuando alguien valora sus acciones, su carácter, su manera de enfrentar la vida, algo se activa dentro de su identidad. No se trata de alimentar el ego, se trata de alimentar el espíritu. Porque cuando un ser humano se siente admirado de manera genuina, no solo se acerca más, también se convierte en una mejor versión de sí mismo. Y a veces, una simple palabra de reconocimiento puede abrir un corazón que llevaba años en silencio. Hay un miedo silencioso que muchos hombres cargan durante toda su vida, aunque casi nunca lo digan en voz alta. No es el miedo al fracaso, ni siquiera el miedo al rechazo como muchos piensan. El miedo más profundo que habita en muchos hombres es el miedo a sentirse irrelevantes. El miedo a pensar que no son importantes para nadie, que su presencia no cambia nada, que podrían desaparecer de la vida de alguien y nada se movería. A muchos hombres se les enseñó desde muy pequeños que su valor está ligado a lo que aportan, que deben ser útiles, que deben resolver problemas, que deben proteger, que deben proveer. Y cuando un hombre crece con esa programación, empieza a medir su valor personal según el impacto que tiene en la vida de los demás. Recuerdo una conversación que tuve hace algunos años con un hombre que admiraba mucho a su pareja. Ella era fuerte, independiente, muy capaz de resolver su propia vida. Y eso que al principio le parecía admirable, con el tiempo empezó a generarle una sensación extraña. Un día me dijo algo que me hizo reflexionar profundamente. Siento que ella puede hacerlo todo sola. Y entonces empiezo a preguntarme ¿para qué estoy yo? No era una queja, era una confesión honesta. Ese hombre no quería controlar la vida de su pareja, no quería que dependiera de él para todo, pero sí quería sentir que su presencia tenía un significado, que aportaba algo valioso, que su lugar en esa relación no era reemplazable. Ahí comprendí algo muy poderoso sobre la mente masculina. Cuando un hombre siente que no es necesario, que no tiene un propósito dentro de la relación, muchas veces comienza a desconectarse emocionalmente. No siempre lo hace de forma consciente, pero su mente empieza a retirarse poco a poco porque su identidad está profundamente ligada a la idea de ser útil. He visto este patrón repetirse muchas veces. Hombres que dejan de esforzarse cuando sienten que todo lo que hacen pasa desapercibido. Hombres que se vuelven distantes cuando perciben que no hay espacio para que aporten algo significativo. No porque no amen, sino porque su mente empieza a interpretar que no tienen un papel importante. Pero hay algo muy importante que también debemos entender aquí. Sentirse necesario no significa que alguien tenga que sacrificar su independencia. No significa volverse dependiente de otra persona. Significa reconocer que en una relación sana ambos aportan valor, ambos enriquecen la vida del otro de alguna manera. Cuando un hombre siente que su presencia genera bienestar, cuando percibe que su apoyo, su tiempo o su esfuerzo realmente importa, algo dentro de él se fortalece, se compromete más, se involucra más, se conecta más profundamente, porque al final todos los seres humanos queremos sentir que nuestra existencia tiene un propósito en la vida de alguien más. Queremos sentir que no somos un simple espectador en la historia de otra persona. Y cuando un hombre empieza a creer que su presencia no hace ninguna diferencia, ahí es donde aparece uno de sus miedos más profundos. El miedo de descubrir que podría ser olvidado sin dejar huella. Hay algo que muchas veces se pasa por alto cuando hablamos de la naturaleza emocional de los hombres, y es su instinto de proteger. No estoy hablando de control, ni de posesión, ni de ese tipo de conductas que nacen desde la inseguridad. Estoy hablando de algo mucho más profundo, casi instintivo, algo que muchos hombres llevan dentro desde muy jóvenes, el deseo de cuidar lo que consideran valioso. A muchos hombres desde pequeños se les sembró la idea de que debían ser los que enfrentaban el peligro, los que resolvían los problemas, los que cuidaban a quienes estaban a su alrededor. Tal vez fue el padre que les dijo que debían ser fuertes, o la madre que los miraba como su pequeño protector de la casa. Poco a poco, esa identidad se fue formando dentro de ellos. Recuerdo algo muy sencillo que me pasó hace años y que me ayudó a entender este instinto de una forma muy clara. Estaba en un restaurante con unos amigos y una amiga cercana estaba contando una historia sobre algo que le había pasado caminando sola por la noche. Mientras hablaba, uno de mis amigos, un hombre que normalmente era tranquilo, incluso algo reservado, inmediatamente empezó a preguntarle detalles, por dónde caminaba, a qué hora había sido, si alguien la había acompañado. No era curiosidad vacía,
Se notaba que había una preocupación genuina en su tono. Después, cuando ella terminó de hablar, él dijo algo que parecía simple pero que revelaba mucho. La próxima vez me llamas y paso por ti. No estaba intentando impresionar a nadie, no estaba buscando reconocimiento. Simplemente su mente reaccionó desde ese impulso interno de proteger. He visto ese mismo patrón repetirse muchas veces. Hombres que tal vez no son muy expresivos con sus palabras, que no siempre saben cómo comunicar lo que sienten, pero que cuando alguien que les importa necesita ayuda, aparecen. Sin anuncios, sin discursos, simplemente aparecen. También he visto lo que ocurre cuando un hombre siente que puede cuidar a alguien de alguna manera. Su nivel de compromiso cambia, su atención cambia. Empieza a involucrarse más porque su mente interpreta que su presencia tiene un propósito. Pero aquí hay algo importante que entender. El instinto de proteger no significa que una mujer sea débil o incapaz. Hoy vivimos en una época donde muchas mujeres son completamente independientes, fuertes, capaces de resolver su vida sin depender de nadie. Y eso es admirable. Pero incluso en medio de esa independencia hay algo poderoso que ocurre cuando un hombre siente que puede aportar cuidado, apoyo o protección en ciertos momentos. No porque alguien lo necesite para sobrevivir, sino porque su presencia suma valor. He escuchado a muchos hombres decir algo parecido a esto. Me gusta sentir que puedo estar ahí cuando alguien me necesita. No es una cuestión de ego, es una cuestión de identidad emocional. Cuando ese instinto se activa, el hombre deja de ver la relación como algo superficial. Empieza a verla como algo que merece su tiempo, su energía, su presencia. Porque cuando un hombre siente que puede cuidar algo valioso, su corazón encuentra una razón más fuerte para quedarse. Hay algo que muchas veces no se entiende sobre los hombres, y es la fuerza que nace de su espíritu competitivo. No hablo solo de deporte o trabajo, hablo de esa necesidad de medirse, de compararse, de superarse, de ganar. Es un instinto que viene desde la infancia, cuando aprenden que destacar, ser reconocido y superar obstáculos es parte de su identidad. Y cuando este espíritu se activa en el terreno emocional, puede convertirse en una fuerza poderosa o en una debilidad si no se comprende. Recuerdo hace algunos años que un amigo mío, un hombre muy reservado y serio, estaba saliendo con una mujer que lo motivaba de una manera especial. Ella, sin darse cuenta, subía historias de sus logros, de sus viajes, de sus pequeños éxitos diarios. Él empezó a observarlo todo y algo dentro de él se activó, una especie de adrenalina competitiva. No se trataba de celos, sino de ese impulso natural de no quedarse atrás, de no perder terreno, de demostrar que podía estar a la altura. Lo vi cambiar. Se volvió más atento, más presente, más decidido. Su mente estaba encendida y su corazón empezó a actuar. Ese es el poder de la mentalidad competitiva masculina. Funciona como un motor interno que busca ganar, destacar y ser relevante. Pero también hay que entenderlo bien. Cuando un hombre percibe competencia, su atención se intensifica. Si siente que existe un riesgo de perder algo valioso, se involucra de manera más profunda. No porque quiera controlar, sino porque su naturaleza lo impulsa a actuar, a no quedarse atrás. Y ese impulso puede ser aprovechado de manera positiva en cualquier relación. He visto esto repetirse muchas veces en distintos contextos. Hombres que cuando sienten que su esfuerzo puede ser comparado, que alguien más podría captar la atención de esa persona que les importa, despiertan su lado más enfocado, más decidido. Y no se trata de manipularlos. Se trata de entender cómo funciona su psicología para crear un vínculo más auténtico. La competencia despierta su energía, hace que se comprometan, que se esfuercen, que muestren lo mejor de sí mismos. También es importante comprender que este instinto no desaparece con la madurez. Incluso hombres adultos con carreras exitosas y relaciones estables todavía tienen ese deseo de ser el mejor en su entorno, de ser valorado y reconocido. Y cuando se activa en un contexto emocional, puede transformar la relación de manera sorprendente. Porque detrás de esa necesidad de competir hay un deseo profundo de ser apreciado y de demostrar su valía. Recuerdo otra situación en la que un grupo de amigos organizó un pequeño torneo de fútbol recreativo. Entre ellos había un hombre que siempre se mostraba tranquilo y relajado, pero en ese momento, con la competencia en el aire, cambió. Su energía,
su determinación y su enfoque eran casi contagiosos. Esa misma energía es la que muchos hombres llevan consigo en sus relaciones afectivas, aunque no siempre lo exterioricen. Solo necesitan un estímulo para despertar esa motivación interna. Cuando entendemos la mentalidad competitiva masculina, dejamos de interpretar ciertos comportamientos como arrogancia o indiferencia y empezamos a verlos como un reflejo de su impulso interno. Porque un hombre competitivo, cuando percibe algo que vale la pena, no se detiene. Se compromete, lucha y se entrega con intensidad. Y esa es una de sus grandes debilidades y al mismo tiempo una de sus mayores fuerzas. Hay algo que siempre me ha fascinado en las relaciones humanas y que muchas veces no se comprende: el poder del misterio femenino. No hablo de actuar de manera fría o de manipular a alguien. Hablo de ese magnetismo natural que surge cuando una mujer no entrega todo de inmediato, cuando guarda partes de sí misma que aún no se muestran, cuando permite que su presencia tenga capas que se descubren poco a poco. Ese misterio no solo despierta curiosidad, despierta respeto, admiración y sobre todo interés genuino. Recuerdo hace algunos años una historia que me marcó. Una amiga cercana, inteligente, independiente y con una energía increíble, comenzó a salir con un hombre que parecía confiado, seguro de sí mismo, alguien acostumbrado a que todo se le facilitara. Pero con ella no fue así. Ella no le entregó todo desde el principio. Tenía su vida, sus proyectos, sus pasiones, sus secretos. Él empezó a notar detalles que no entendía de inmediato. Su risa, sus silencios, la manera en que defendía lo que le importaba. Cada interacción era un descubrimiento. Cada conversación dejaba un espacio de curiosidad. Con el tiempo, él no solo se sintió atraído, se sintió cautivado, conectado, interesado de verdad. Eso es el misterio femenino. No es jugar a ser inaccesible, es mantener tu esencia completa, tu valor, tus límites y tu autonomía, mientras permites que otros vayan descubriendo quién eres poco a poco. Cuando una mujer se muestra de manera completa de inmediato, no deja espacio para la sorpresa. La fascinación se desvanece porque no hay capas que explorar, no hay profundidad que descubrir. He visto este principio funcionar una y otra vez en la vida real. Mujeres que son auténticas, que son poderosas, pero que no necesitan llenar cada momento con su historia o sus emociones, logran generar un efecto en los hombres que va más allá de la atracción física. Se crea un espacio donde el interés se mantiene, donde la conexión emocional se profundiza, porque el otro siente que aún hay mucho que descubrir, que aún hay misterio, que aún hay valor en su presencia, que no puede poseer de inmediato. El misterio femenino también protege la propia energía de la mujer. Cuando no se entrega por completo desde el principio, mantiene su autonomía, su dignidad y su poder personal. Permite observar quién realmente se interesa, quién respeta sus tiempos, quién valora sus límites. No es un juego, es una estrategia de respeto propio y de cuidado emocional. Y en la vida, cuando una mujer abraza ese misterio de manera natural, deja de perseguir atención, deja de depender de la aprobación del otro y empieza a generar magnetismo auténtico. Los hombres, especialmente aquellos que suelen ignorar o distanciarse, sienten la atracción que nace del respeto, del valor y de la autenticidad que se mantiene intacta. El misterio femenino no es manipulación, es poder silencioso, es respeto propio, es la capacidad de ser completa y al mismo tiempo incompleta ante los ojos del otro. Lo suficiente para despertar interés sin perder identidad. Porque cuando algo no se revela de inmediato, se convierte en irresistible. Hay algo que muchas veces se pasa por alto en las relaciones, y es el poder de la ausencia. No hablo de desaparecer de manera permanente, ni de jugar con los sentimientos de alguien. Hablo de entender que la ausencia, cuando se maneja con respeto y dignidad, tiene un efecto psicológico profundo. A veces creemos que insistir, que estar presentes en todo momento, que responder de inmediato a cada mensaje nos acerca más a alguien. Pero la verdad es que el valor de tu presencia se intensifica cuando se combina con momentos de espacio, con pausas que permiten que el otro reflexione y sienta tu importancia. Recuerdo una experiencia personal que me enseñó esto claramente. Tenía un amigo muy cercano que estaba enamorado de alguien que parecía distante emocionalmente. Él hacía todo lo posible por estar presente, por contestar mensajes, por planear encuentros, pero sentía que cuanto más daba, más indiferente parecía la otra persona.
Después de una larga conversación le sugerí que probara algo distinto, dejar un poco de espacio, no responder inmediatamente, no estar disponible en todo momento. Los primeros días fueron difíciles, sentía miedo de perderla, miedo a que desapareciera de su vida, pero al cabo de poco tiempo la reacción fue sorprendente. Ella empezó a llamarlo más, a buscar su compañía, a mostrar interés genuino. Su ausencia, manejada con respeto y sin dramas, había generado un efecto psicológico que no había logrado la insistencia constante. La fuerza de la ausencia está en su capacidad de hacer que el otro valore lo que tiene frente a él. Cuando alguien se acostumbra a nuestra disponibilidad total, nuestra presencia pierde parte de su valor. Pero cuando damos espacio, cuando no estamos siempre a la mano, el otro empieza a reflexionar sobre nuestra importancia, a preguntarse cómo sería nuestra ausencia definitiva, a sentir la curiosidad y el deseo de conectar más profundamente. He visto este patrón repetirse con muchas personas. Hombres que suelen ignorar o mostrarse fríos, comienzan a notar el vacío que dejamos y se dan cuenta de lo que realmente significa nuestra compañía. No porque estemos manipulando, sino porque el cerebro humano responde a la escasez. Aquello que no siempre está disponible se vuelve más valioso, más digno de atención, más necesario. Esto no significa que se trate de crear juegos ni de intentar confundir. Significa mantener dignidad, amor propio y claridad emocional. La ausencia utilizada de manera consciente refuerza límites, protege nuestra energía y permite que las relaciones evolucionen con más autenticidad. También es importante comprender que la ausencia debe equilibrarse con la conexión. No se trata de desaparecer completamente y dejar que el otro se sienta abandonado, sino de equilibrar la entrega con momentos de distancia que permitan que el afecto y la admiración crezcan de manera natural. Porque al final, cuando aprendemos a usar la ausencia como herramienta de fuerza psicológica, dejamos de mendigar atención y comenzamos a traer respeto, interés y conexión genuina. Hay algo que pocas veces se reconoce, y es el poder inmenso que tiene una mujer segura de sí misma. No hablo de arrogancia ni de superioridad, hablo de esa confianza que nace de conocerse, de respetarse y de aceptar su valor sin necesidad de aprobación externa. Cuando una mujer camina con seguridad, cuando sabe lo que quiere y lo que no, algo sucede en la mente del hombre que la observa. Sus defensas empiezan a caer de manera natural. No porque él sea débil, sino porque la seguridad auténtica tiene una fuerza que ningún ego puede resistir. Recuerdo una experiencia que me enseñó mucho sobre esto. Una amiga cercana estaba conociendo a un hombre que parecía acostumbrado a controlar la dinámica